Una de las cosas, Marta, que siempre yo te criticaba era un poco no poner exactamente el feminismo en la historia mexicana, digamos. Me parecía que estabas como obligada a hacerlo, digamos, porque me parece que las nuevas feministas a veces olvidan lo que es la historia y yo como persona vieja digo, no, pero hace mucho que viene el feminismo en el mundo y que viene el feminismo rompiendo barreras, digamos, no es ahora solamente, digamos, ¿no? Y me encuentro con este libro que lo disfruté muchísimo, y bueno, nada, quisiera tener noticias de ambas. A ver tú, Marta, que empieces y después tú, Ana Sofía. Mira, realmente al dar clases me di cuenta de que mis estudiantes de la UNAM y del ITAM desconocían muchos de los textos que para mí son textos no solo fundamentales, sino además preciosos, pues, ¿no? Que son textos, los de Rosario Castellanos, el de Monsiváis, el de Anaïde Fop, o sea, son más allá de los otros que son un poco más panfletarios, ¿no? Hay unos más de los escritores que son buenísimos. Entonces, el año pasado, hablando con Andrés Ramírez, le dije, deberían de hacer una antología de estos cuentos. Y me dijo, hazla. Y entonces, yo ya hago otras cosas y recurrí a Ana Sofía, que es historiadora, está haciendo su doctorado, que escribe muy bien, y que además a mí me daba una mirada de afuera, porque me costó mucho trabajo elegir, ¿no? Cuáles sí, cuáles no, aún que es un libro acotado nada más a una línea del feminismo, ni siquiera pongo cosas de otros grupos, ¿no? Claro. Y ahí realmente la mancuerna con Ana Sofía a mí me resultó muy productiva porque era una mirada de historiadora, pero además también de otra generación, ¿no? Entonces, pues así sale este libro que no tenía yo pensado hacer. No lo siento así como de mis libros que los sufro mucho, sino que ha sido puro disfrute, ¿no? Puro elegir cosas que tenía, que me acordaba y tal. Lo complicado ha sido acotar y reducir, pero ahí está, el que sirve, que sea el primero de una serie y que ojalá las feministas en otros estados de la República busquen, ¿no?, lo que se publicó de sus grupos y que podamos ir juntando estos fragmentos, estas piezas del gran rompecabezas que es el feminismo en México. ¿Tú, Ana Sofía, sientes que faltaba un libro así? ¿Sientes que la gente debería aprender de estos textos? Sin duda, sí. Sí, digo, yo tengo el vicio de historiadora, ¿no? Definitivamente, en donde creo que la historia es fundamental para, digamos, para dimensionar, para construir perspectiva, para eso, para reconocer avances pendientes, pero también pues para recuperar, ¿no? Un poco como del arsenal de lo que va quedando en el pasado. Y en concreto, o sea, en el tema del feminismo, digamos, sin duda tenía yo mucho como pues la preocupación de que el feminismo mexicano y a las feministas mexicanas, concretamente a las de la segunda ola, se les desconocía y malentendía, ¿no? Entonces, cuando se les conocía. Entonces, bueno, mi interés de participar en este proyecto al que muy amablemente me invitó Marta, pues venía de ahí, ¿no? También de como un poco rescatar la que yo creo que es una historia muy importante y muy necesario que se conozca un poco para volver pues, a poner, digamos, los puntos sobre las IES para recuperar agenda, para recuperar tácticas, para recuperar, pues eso, ¿no? Arsenal político. Marta, yo también, una de las cosas que aprendí es leyendo el tema de la última novela de Rosa Beltrán, Radicales Libres, en donde vi que tenía ella una gran formación feminista. Yo decía, bueno, pero de dónde aprendió, digamos? Y poder con ese libro aprender a buscar estos textos, digamos, ¿no? ¿A ti cuál de los textos te gustó más o te descubrió o te Bueno, sorprendió a mí me más? gustó el de la de Fopa, me fascinó, por supuesto el de Carlos Monsiváis. Ahora,
también reconozco que hay como un espíritu de cierta contención, esta cosa que tú dices, digamos, ¿no? Puedo leer todos estos textos, pero al mismo tiempo establecer el grado de, de antologadoras que tuvieron ustedes, digamos, ¿no? Es decir, poder establecer un tiempo de estos textos, que eso me pareció también maravilloso, digamos, ¿no? Ujú. Qué bueno, sí, era un poco lo que queríamos, recuperar, sí, a este grupo feminista concreto, ¿no? Y sus preocupaciones, sus, sus inquietudes, sus propuestas, pero también pues retratar el momento en el que todo esto tiene lugar, ¿no? Que un poco se nos ha olvidado que es este momento de efervescencia de izquierda en general en el país, ¿no? De crecimiento de las universidades, de diversificación de los medios, surgimiento de nuevos partidos políticos. Entonces, pues sí, un poco queríamos que también los textos pudieran retratar eso, ¿no? Y acompañaran, es decir, que fueran textos que fueran legibles hoy, pero también en su momento. Uh-huh. Ahora, los textos legibles hoy, ¿qué características encuentran las dos en el feminismo mexicano actual, contemporáneo? Para bien y para mal, con estos textos. Bueno, desde mi perspectiva, yo veo muchos más variedad de feminismos que en los 70s. Claramente veo que hay muchas chicas, sobre todo, pero también mujeres, que tienen una especie de feminismo espontáneo. Se sienten feministas sin necesidad de tener una agenda o de sentir una necesidad de participar organizadamente en algún grupo, ¿no? Yo creo que eso cambia mucho, ¿no? Yo creo que la voluntad de agruparnos para discutir, que tuvimos mucho en los 70, ¿no? Y para hacer cosas y para transformar y para influir en las otras, bueno, hay grupos que lo tienen, pero también ha surgido como un feminismo más autocontenido y autoproducido y autoconsumido, ¿no? Que no está a lo mejor tan interesado en esta incidencia que queríamos nosotras hacer en los 70, ¿no? Es decir, que de entrada dicen la Realpolitik no, los partidos no, los hombres no, o sea, nada más entre nosotros, ¿no? Como más un tema de resistencia que de activismo, ¿no? Es decir, nosotras no hablábamos de resistencia, ¿no? Hablábamos de opresión, de explotación y de dar una lucha, y yo creo que las circunstancias, el contexto, el aumento de la violencia, el conocer lo de los feminicidios, ha jalado el discurso y lo ha jalado muy para centrarse en el tema de las violencias, pero también eso ha impactado la subjetividad de las feministas, ¿no? Y yo veo esta cosa más autocontenida de protección, ¿no? Que de salir a agarrarse a golpes con alguien allá afuera, ¿no? No sé, a lo mejor es una impresión ya también muy sesgada por mi subjetividad, Mónica, pero a ver, Ana Sofía. ¿Tú qué No, yo creo piensas, que Ana? Porque a veces pareciera que las feministas actuales, o algunas de las feministas actuales, parecieran construir un mundo sin hombres. Entonces dice, bueno, genial, si en el mundo no existiera hombres, ya está. Pero el tema es que existen hombres, digamos, ¿no? oh, claro, sí. Y que nos Sí, no, gustan. Y que nos gustan. Bueno, no sé, a mí por lo menos me gustan, digamos, no sé. no, bueno, Pero, sí. Sobre todo creo que además son a los que necesitamos también para dar ciertas batallas claro, que claro. nos oprimen como mujeres, pero que nos oprimen como sociedad también, ¿no? O sea, coincido con lo que dice Marta, creo que el feminismo de hoy es un feminismo, pues eso, muy popular, se ha popularizado mucho y eso es fantástico, pero creo que le ha pasado lo que le ha pasado un poco a muchas de las, ¿cómo decirlo? Como de las identidades políticas, y es que se ha vuelto eso, una identidad ante todo, ¿no? Entonces es muy fácil vivirse feminista, ser feminista, pensarse feminista sin necesariamente
participar del feminismo activamente, ¿no? Sin organizarse, sin leer, sin educarse, y yo creo que eso es positivo, insisto, creo que es mejor que seamos más las feministas, pero digamos natas, pero creo que lo que nos enseña este libro pues es que para construir agenda verdaderamente transformadora, agenda que movilice, etcétera, se necesita educarse, se necesita leer, hay que pensar, hay que teorizar, hay que conectar luchas, hay que buscar aliados en lugares en donde hoy pues nadie quiere buscar aliados, ¿no? En los partidos políticos, en los sindicatos. Eh, entonces, y las feministas de los 70 lo hicieron y así avanzaron muchos de los temas. Entonces creo que está lleno de lecciones en ese sentido. Es verdad que hay preocupaciones novedosas para las cuales digamos como que este libro pues no necesariamente nos va a dar respuestas, pero a mí me gusta mucho el eje pues de la liberación, creo el que acompañaba estas batallas, ¿no? Y creo que pues es todavía una causa que nos habla mucho y que tenemos de hecho que recuperar un poco para volver pues sí, a construir una lucha como amplia y verdaderamente transformadora y que no se quede pues en pasar, o sea, en reclamar que no queremos violencia, en lograr que los congresos locales aprueben leyes que son cada vez más punitivistas y que no transforman de fondo aquello que nos oprime a las mujeres y a los hombres, ¿no? Y creo que eso las feministas de los 70 lo tenían claro. Una de las También, cosas que veo con este libro y que analizo y que necesariamente me preocupa, a cualquier edad también me preocuparía, es el tema de qué hace el feminismo realmente, digamos, ¿no? Porque yo puedo analizar el feminismo y puedo analizar el comunismo, cualquier cosa que termine con ismo, pero ¿qué es lo que hace socialmente, digamos, ¿no? Y yo encuentro a muchas dirigentes feministas que caen en el narcisismo, que sacan fotos prácticamente desnudas, así en Facebook, que son maravillosas, pero que al mismo tiempo son feministas y qué sé yo. Y por otro lado veo programas con 10 hombres y ninguna mujer, ¿no? Entonces digo, en los medios de comunicación no hay ninguna variante, no hay ninguna variante que el feminismo ejerza sobre algo que es tan patriarcal y tan antiguo, digamos, como es. Y si no cambian los medios de comunicación, no va a cambiar nada, me parece. ¿No te parece, Marta? Pero yo veo, digamos, presencia de muchas mujeres en los medios de comunicación, algunas más feministas que otras, ¿no? Uh-huh. Yo no veo Facebook ni ando en redes, entonces ahí no tengo mucho una Uh-huh. idea. No es tanto la presencia o la ausencia de mujeres, que sí creo que ha habido un avance y una ocupación de territorios, sino que pues cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista, ¿no? Y Uh-huh. que cuesta mucho trabajo escuchar que sí hay Claro. hombres feministas diciendo cosas e interviniendo políticamente como feministas. Entonces estamos en un momento que también de este lado, ¿no? Tenemos esa restricción o ese estereotipo, ¿no? De que sentir que el feminismo tiene que estar representado por mujeres. Y yo creo que todavía sigue siendo un poco una herejía decir que hay hombres, y a mí me representan algunos hombres en política, me representó muchísimo Monsiváis, digo, para qué decirlo, ¿no? Este, como feministas, ¿no? Entonces, yo te diría que no sé, creo que a mí lo que más me preocupa, y espero que este libro contribuya un poco a combatirlo, es el antiintelectualismo generalizado en Uh-huh. términos a lo mejor generacionales, ¿no? Yo creo que toda esta maravilla de lo visual y YouTube y el TikTok y las redes, de hecho, han hecho pues que lo que en mis 20 años o 30 años era clavarme en libros, aquí sea clavarse en estos aparatejos y en estas cosas. Uh-huh. Y todavía soy de las que creo que los libros son importantes, ¿no? Y que un libro te permite ir y regresar y venir y profundizar y lo subrayas y le piensas. Y por eso es que en vez de tener un Twitter que no tengo o tener Facebook que no tengo, prefiero hacer libros, pues, ¿no?
pero estoy consciente de un contexto muy antiintelectual. ¿Cuál es el texto que más te gustó, Marta? A mí el que más me gusta es el discurso que da Rosario Castellanos, el de 1971, el de la abnegación, una virtud loca, porque más siento que es un texto que deberíamos de usar ahora para combatir el victimismo, ¿no? Que está muy difundido el victimismo entre las mujeres. Todas somos víctimas y vulnerables, ¿no? Y creo que no solamente por cómo está escrito, sino que la intención de Rosario era decir, a ver, ya dejen de quejarse, tenemos unas leyes que nos dan igualdad, ya, rompamos, ¿no? Hay otras mujeres que a lo mejor sí están en una condición muchísimo más grave, y yo no dudo que en nuestro país haya todavía mujeres en unas condiciones espantosas, pero que las chicas universitarias que ya llegaron a la universidad, lo cual implica un paso gigantesco, se posicionen como víctimas, me parece que allí hay que hacer una crítica muy fuerte, y creo que el texto de Rosario permite empezar a hacer esa crítica de una manera mucho más sutil que, como yo lo suelo decir, que estoy ya harta y desesperada del victimismo. ¿Y tú, Ana Sofía, cuál fue el que a ti te gustó más? Híjole, es difícil. Ese me gusta mucho también porque reconozco en Rosario un tono que creo que hoy ya no se usa, ¿no? O sea, es un texto en muchos sentidos como muy políticamente incorrecto. Si hay una feminista dijera esas cosas, bueno, cancelada automáticamente. Entonces me gusta mucho ese de Rosario por eso, pero a mí me gustan, digo, los históricos, o sea, creo que los que permiten recrear una época que de verdad creo que ya se nos olvidó, o sea, y en muchos sentidos, ¿no? Hay uno que firman varias autoras que como que retrata las luchas sindicales de la década de los 70, ¿no? Y las luchas sindicales con, digamos, rostro feminista en esa década, que es la mitad, el 90% de las luchas ya se nos olvidaron, de quienes participaron, de qué trataban sus demandas. Ese me gusta mucho uno que creo que es de Marta Acevedo, ya lo olvido ahorita, sobre las políticas del régimen del PRI para las mujeres, y es de Marta Acevedo. Sí, que me parece también fantástico porque pues hace una crítica, ese y el de Monsiváis hacen una crítica a pues realmente la tradición política e intelectual que heredamos de la Revolución Mexicana, que tenía un discurso muy claramente progresista, ¿no? Con leyes que daban cabida ¿cómo se llama? La maternidad, ¿no? Al salario igualitario, al salario mínimo, etcétera, pero que dejaba muchos pendientes. Y esos textos, hay varios de los textos que un poco vuelven pues que regresan, digamos, a esa tradición política que pues definió el siglo XX mexicano, que yo creo que sigue definiendo muchas cosas, ¿no? Y que es muy interesante ver desde qué lugar hacen la crítica, cómo dialogan con los progresivismos de la época, por decirles de algún modo. Entonces, bueno, a mí me gustan mucho esos textos históricos que de verdad restauran, yo creo que un país que ya se nos olvidó y que es importante recordar, porque sigue existiendo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Yo hoy estoy muy contenta porque soy argentina y obviamente después de las elecciones, Sí, obviamente estoy re feliz. Entonces, en ese sentido, preguntarle a las dos este libro, ¿qué implicancia creen que tiene en las próximas elecciones, digamos, ¿no? ¿Eh? Aquí en México no creo Sí. que mucho. No, 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 bueno, pero ojalá. Sí, o sea, yo solo creo que nos puede ayudar un poco a darle la vuelta a este discurso de la paridad que se ha vuelto, o sea, que es muy importante, efectivamente, ha tenido, digamos, sus ventajas y ha dado resultados, pero es verdad que nos hemos trabado mucho en exigirle a las mujeres que ocupan estos lugares que sean feministas en lugar de exigirle a los políticos en general que sean Que sean feministas. feministas, claro. Entonces creo que un poco permite destrabar esa conversación, dar un poco de luz sobre por qué es importante eso, que todos y todas seamos feministas, no solo las mujeres que ocupan cargos de poder. sí. Para ti no, no mucho, Marta. No, digamos, a ver, yo creo que los cambios políticos sí requieren insumos, ¿no? Y que este es un insumo Claro. que no creo que vayan a leer
las candidatas, creo que lo van a leer eso, las estudiantes, a lo mejor alguien de su equipo, eso, pero que sí leerlo también requiere una reflexión, un poco como la que tú estás haciendo, pues, ¿no? Entonces, digo, sí me parece una aportación en términos de, son documentos históricos, ¿no? Claro. Acotados a un grupo y a un momento, y se necesita mucho más, y ojalá podamos hacer más libros así, hacer una serie de textos de los 80s y de los 90s y que Claro. otras tendencias hagan sus propios libros y textos, porque pues no, nosotras no pretendemos representar a todas las feministas ni a todas las tendencias, es nada más una muy acotadita. Pero yo no creo que vaya a tener un impacto político el libro, ¿no? Creo que a lo mejor va a tener impacto en la academia, ¿no? Y a lo mejor en las historiadoras, pero no, no soy muy optimista, Mónica, como ves. No creo que la política es mucho más de poner en evidencia, hacer algo escandaloso, hacer otro tipo de cosas para que los políticos reaccionen, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Oye, Un abrazo dinos qué enorme. es maremoto. Es mi medio, Maremoto M se llama. ¿Maremoto qué? M. Ahora les paso la maremotom.com. Ok, maremotom.com. Así es. Un abrazo. Gracias, Mónica. Bye. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao.